Sanju Chudong Suji Chunam La Chandru Badu Dani Chasuji Dagi Jinsu Jipe Sanamji Rula Pinchi Sanji Rupa Sanju Chudong Suji Chunam La Chandru Badu Dani Chasuji Dagi Jinsu Jipe Sanamji Rula Pinji Sanji Sanji Chudang Suji Chunamla Chanju Badu Dani Chansu Dagi Jinsu Jipe Sanamji Rula Pinji Sanji Drupa Badan Sawe Lama Rimpoché Dagi Jiwa Peme Din Shula Kadi Jimbo Gane Disanda Kusun Tuji Nadu Sadhu. So firstly I'd like to say good evening to everybody. Primero os deseo unas buenas tardes. We're going to continue with the teaching that we began yesterday on the sixth paramita, that is to say the wonderful path of the Bodhisattva, the teaching which will allow us to achieve the level of Buddha, full enlightened one, for the benefit of all sentient beings. Vamos a seguir en el Instituto de Dakpo las 6 paramitas, la enseñanza que empezamos ayer, esas paramitas que son ese maravilloso camino del Bodhisattva. Esta enseñanza nos permite poder actualizar el despertar, el estado de Buda por el beneficio de todos los seres. Yesterday, the Mahayana itself, the vehicle of the Bodhisattva, begins when we give rise to this wonderful aspiration and application known as bodhicitta, the resolve to become a Buddha, precisely in order to liberate all sentient beings from suffering. Como ya lo dijimos ayer, el Mahayana es el vehículo de los bodhisattvas y ese camino empieza cuando generamos esa magnífica y maravillosa aspiración y aplicación de la bodhicitta, de la mente del despertar, que nos permitirá lograr el estado de Buda para ser capaces de liberar a todos los seres del malestar. Imitate the initial step made so long ago by Lord Buddha when he first generated this resolve in response to the sufferings of all beings, and then set out on the path gathering the true accumulations of merit and wisdom through the practice of the 6 paramita. Y al tomar este camino, imitamos al primer paso que efectuó el Buda mismo, el mismo Buda, cuando por primera vez generó esta resolución a progresar a lo largo de ese camino y cuando tomó el camino con la acumulación de mérito y de sabiduría a través de la aplicación de las 6 paramitas. Practicing the 6 perfections is precisely gathering those true provisions or those true accumulations, which in Atisha's marvelous poetic metaphor are the wings that the Bodhisattva needs to fly
in the sky to enlightenment. Esta aplicación de las 6 paramitas, su meta es reunir las dos acumulaciones, esas dos acumulaciones que, como lo dijo Atisha de modo metafórico, poético, esas dos acumulaciones que son como las dos alas que necesitan el bodhisattva para tomar su vuelo hacia el despertar. The supreme means of achieving Buddhahood is that they allow us to transcend the self-centered attitudes and activities which keep us cycling within samsara, and allow us to manifest those innate qualities of compassion and wisdom, which all sentient beings possess as the kind of radiation of the radiant qualities of their Buddha nature, but are not yet fully manifested. The 6 perfections allow us to do that, to bring them to manifestation. Las paramitas son medios supremos para progresar hacia el despertar y trascienden nuestros estados de la mente, así como nuestros actos egocentrados que nos mantienen en el samsara, en las existencias cíclicas. Y por tanto esos medios son supremos también porque nos permiten manifestar cualidades innatas de compasión y de sabiduría que posee cada ser sintiente. Se trata de esta cualidad radiante de la naturaleza de Buda, pero que en nuestro estado actual aún no están reveladas, y justamente que esas 6 paramitas nos permiten revelar. When we first give rise to the Bodhicitta, it's like a seed has arisen in our mind. And then through the practice primarily of the 6 perfections, we cultivate that seed until it becomes the final flower, which is none other than the realization of the state of Buddhahood. So the 6 perfections are the means of cultivating that bodhicitta seed. Cuando generamos la bodhicitta por primera vez, es como cuando madura una semilla en la mente. Por la práctica de las 6 paramitas, cultivamos esta semilla que está ya presente en nuestra mente hasta que llega a abrirse totalmente como una flor, la flor de despertar. Y las 6 paramitas son un modo de cultivar esa semilla de la bodhicitta. Yesterday we introduced the topic of the 6 paramita, and defined what makes them distinct from just the mere practice of ordinary virtuous acts. And so now we can go on to discuss each one in some depth, beginning with the perfection of, or paramita of giving. Ayer hemos introducido el tema, hemos definido lo que distinguía las paramitas de los actos virtuosos ordinarios. Ahora vamos a ver cada una de estas paramitas con más profundidad, y vamos a profundizar en la primera, la de la generosidad. In fact, the way we'll discuss each of the perfections
is through, first of all, outlining how they function as a remedy to a particular defect that would obstruct our practice of the path. Then, secondly, to discuss the actual practice of that. How do we accomplish that particular parameter? Then to discuss what are the benefits of the accomplishment of that parameter. And finally, very briefly, just to discuss the etymology of the particular name of the parameter. De hecho, cada paramita las vamos a ver según la estructura siguiente. Primero la explicación que subraya el modo en que la paramita funciona como un remedio a un defecto específico que impide nuestra progresión hacia el despertar. Luego se presenta el modo en que la paramita se va a practicar. Y luego, y el tercer aspecto, es el beneficio de la práctica, el beneficio de la realización de la paramita. Y el cuarto punto es una breve explicación en cuanto a la etimología del término de cada paramita. Then how the perfection of giving is a remedy. If one asks, to what is it a remedy? The answer is specifically to the fault of avarice, the disturbing emotion of avarice. Alors, commençons avec... Empecemos con la paramita de la generosidad y el primer punto, en que esa paramita de la generosidad, en qué es un remedio. Esa paramita es un remedio particularmente a la emoción perturbadora de la avaricia. Grasping at self, grasping at the truly existent, autonomous, permanent, singular identity, which we have been affirming through countless lifetimes. And with that kind of perspective on the world, we give rise to the whole kind of array of the disturbing emotions. We can see how avarice is a particular kind of gross emotional state based exactly on the neurotic need to affirm our sense of self, because it looks at the world, looks at people, looks at things, and wants to possess them, to give itself a kind of solidity, which of course is a fictitious solidity. La avaricia, así como todas las demás emociones perturbadoras, tiene su origen en ese aferramiento de una identidad verdaderamente existente como entidad autónoma, distinta e independiente, y eso desde hace innumerables vidas. Y con esa perspectiva vemos el mundo y vemos a los seres desde esta perspectiva, y eso es lo que va a hacer que aparezcan las emociones perturbadoras, que son estados emocionales groseros basados en esa necesidad neurótica de sentir como una identidad
que existiera verdaderamente y que mira, que considera al mundo y a los demás seres como que siendo poseerles y atribuyéndoles, de hecho, una solidez que es una solidez, de hecho, ficticia, que no existe. Again and again in our mind, countless difficulties result. To begin with, due to the way that actions based on avarice ripen in the future, carrying the propensity to be repeated, for us to repeat those actions, we encounter again and again dissatisfaction. Nothing that we can do ever brings about satisfaction because our avarice grows increasingly from life to life, from year to year. So that is the first fault, the dissatisfied mind. Con esa tendencia emocional presente una y otra vez en la mente, encontramos muchísimas dificultades porque debido a los actos negativos cumplidos en base de la avaricia, se trata de entender que eso va a reforzar esta tendencia y tendremos entonces esta propensión en repetir ese estado de la mente, ese tipo de comportamiento, y eso hace que en el futuro nos llevará a una forma de insatisfacción perpetua. O sea que nada podrá satisfacernos porque ese estado de la mente de avaricia se va reforzando año tras año, vida tras vida, va a ir creciendo cada vez más. An attitude of avarice and the actions that arise from it karmically establish the patterns of poverty, because it's as if we project poverty onto every situation, the feeling of lack, of deprivation. So even if we're in fact surrounded by wealth and situation should make us content, we cannot experience it in that way because we have this inner sense of poverty due to the power of avarice. De modo similar, ese estado de la mente, el estado de la mente de la avaricia, así como los actos basados en ese estado de la mente, establecen un esquema kármico de pobreza. Efectivamente, como proyectamos siempre una forma de pobreza, nunca estamos satisfechos. Hay como un sentimiento de pobreza que seguimos proyectando, pues de hecho siempre estamos en falta de algo, o sea que no logramos experimentar una satisfacción, un contento, y así siempre hay un sentimiento interno de pobreza debido a la potencia de esta avaricia. A letter to a friend that the naga has, because a naga has 7 heads, he or she has 7 times the kind of suffering of an ordinary person. Similarly, through our addiction to kind of possessions, through avarice, our sufferings increase. But on the other hand, the Guardian says, but whoever has contentment has the greatest treasure of all.
Y como lo dice Nagarjuna en su letra a un amigo, el Naga, dotado de 7 cabezas, pues sufre 7 veces más que un ser ordinario que solo tiene una cabeza. Y del mismo modo, nuestra adicción a las posesiones, a esta forma de avaricia que podemos entretener, va a crear sufrimiento. Y Nagarjuna sigue diciendo que, en cambio, el contento es el mayor tesoro que se pueda encontrar. And finally, if avarice is not tamed, then it will ripen in rebirth into the lower realm, particularly specifically into the lower realm of the yidaks, of the pretas, of the hungry ghosts, because there we will experience the kind of the full projection of our habits of avarice, when we experience a kind of hallucinatory realm, deprived of any nutrition, deprived of any support, deprived of any comfort, of any softness, and we'll be tormented by those unresolved projections at that time, all caused by avarice. So in this way, avarice is a terrible kind of difficulty which we have to overcome. And that is just to talk in terms of how it causes problems for ourselves, let alone the problems that our avarice will cause for others due to the way we see them merely as objects to be used and discarded. So it is a tremendous obstacle to practicing the Bodhisattva path. Si la avaricia no es domada, maestrada, va a hacer que renazcamos en un reino inferior, los yidaks o pretas, o espíritus ávidos también se les llama. En ese destino experimentamos la plena proyección de esta costumbre, tendencia de la avaricia. Dicho de otro modo, vamos a experimentar condiciones desprovistas de bienestar, de comida, de bebidas, etc. Y estamos constantemente atormentados por esas alucinaciones que no fueron resueltas y que son la proyección causada por esta emoción perturbadora de la avaricia. Es el motivo por el cual debemos liberarnos de la avaricia. Entonces, claro, eso solo menciona el malestar que experimentamos uno mismo, pero también le causamos sufrimiento a los demás si les consideramos como objetos que usamos o rechazamos según nos convenga. Vemos aquí que eso también va a crear obstáculos importantes en el camino del Bodhisattva. So now, having understood the problem to be overcome, we can discuss the practice of giving. Donc, ayant Ahora que hemos entendido cuál era el problema y del cual tenemos que liberarnos, vamos a ver ahora cuál es la práctica. Main forms of giving to be practiced: the giving of material objects, the giving of fearlessness, and the giving of the Dharma itself. Actually, sometimes we also add love as another form of giving after fearlessness. So it's either 3 or 4
main forms of giving. Cette paramita Esa paramita de la generosidad puede dividirse en 3 o 4 aspectos. Si hablamos de 3 aspectos, pues esos 3 son la generosidad material, la generosidad que ofrece una protección del miedo, y la tercera generosidad es la del Dharma. Y a veces se le añade otra generosidad que viene después de la protección del miedo, es la del amor. O sea, a veces hay 3 aspectos, a veces 4 aspectos de la paramita de la generosidad. You can notice right away that there's a kind of gradation in these types of giving. We go from a kind of a giving of gross matter, in a way, gross material thing, to the most subtle and most powerful of all types of giving, the giving of Dharma. So once again, it shows there's a kind of graded path here, making it easy for us to practice as beginners and then to gradually progress to the point where we can make the supreme gift, that of the Dharma. Podemos notar que aquí hay una progresión en el tipo de generosidad. Efectivamente, podríamos decir que empezamos con el nivel material, o sea, más grosero, y luego vamos hasta el donativo más potente, que es, que es la generosidad del Dharma. Entonces hay esta progresión para que podamos ir progresando. About the giving of material things. Actually, here we need to understand that different types of practitioner will accomplish this in different ways. What I mean is that the practice of giving material objects carried out by a renunciate, a monk or a nun, will be naturally somewhat different from the practice accomplished by a householder practitioner. And both of these will also be different from the way that an advanced bodhisattva, as we'll define later, would practice them. Examinemos este primer aspecto, la generosidad material. Es importante guardar en mente que hay diferentes tipos de practicantes y que van a cumplir esa práctica, y por tanto habrá diversos modos de practicar. O sea, por ejemplo, hay practicantes que son renunciantes y que van a practicar esta paramita de la generosidad en cierto modo, y de un modo diferente de la práctica cumplida por un practicante laico. Y por otro lado, entre esos dos practicantes también van a practicar de un modo diferente a un bodhisattva que ya ha avanzado en el camino. Y como lo veremos un poco más adelante y definirlo más adelante, a varios modos de practicar esa generosidad material. So, concerning a renunciate, of course, what is integral to their way of practicing the Dharma is a life of great simplicity, where in fact, having renounced the householder life, they retain very, very few possessions. Generally, only their sets of robes and a few other very necessary items. So if such a Mahayana practitioner, renunciate Mahayana practitioner, having heard the need to practice giving material objects, thought, oh, therefore I must start to work and make money
and become rich so I can practice this. This would be entirely mistaken because it would undermine their pratimoksha, their individual liberation vows, for no good purpose, and actually weaken their bodhisattva practice. And that's why it's said that such renunciate bodhisattvas should practice the giving of very simple things, like, for instance, to give writing equipment, pens, pencils, paper, and so on, when they practice the perfection of giving material objects. There's no need for the monks and nuns to rush off to try to become billionaires. So sorry about that. Cuando hablamos de practicantes renunciantes que practican la paramita de la generosidad material, la generosidad material, su camino es una de simplicidad, de una vida simple. Eligieron renunciar a una vida de laico y como renunciaron a eso, pues tienen pocas posesiones, un hábito, dos hábitos y un bole. Y como no tienen posesiones, pues el practicante del Mahayana, cuando oye hablar de esa paramita de la generosidad, piensa, pero debería ir a trabajar, debo ganar dinero para poder practicar ese tipo de generosidad material, pero ese modo de pensar vendría a dañar sus votos de pratimoksha, sus votos de liberación individual, y no se trata en absoluto de adquirir dinero para poder practicar ese tipo de paramita. Lo que se recomienda en este caso es simplemente dar, pues, objetos materiales muy simples, como papel, lápices, cosas corrientes, y así es como podrá aplicar esa paramita de la generosidad material. Los monjes y las monjas no necesitan intentar volverse millonarios para poder cumplir esta paramita. Now for the household or lay practitioner, lay bodhisattva practitioner, of course, in a way, they have material wealth, a certain amount at least. And for them, the possibility of becoming very attached to that material wealth is very strong. So they need really to train to overcome that, to learn open-handedness. And from open-handedness, we could say, comes open-heartedness. And yet, nevertheless, the way Buddha taught it for householders is very skillful, beginning with just encouraging the giving of a few things, until gradually one is able to open up very completely and give really everything. Like Shantideva says in one beautiful verse, the Lord Buddha himself, first of all, taught just the giving of a few simple things like food, and then gradually people will be able to reach the level of giving their own body. Para el bodhisattva, un practicante laico, es posible igualmente entrenarse en esa paramita de la generosidad material, porque como no ha renunciado, pues al menos no del mismo modo que un renunciante, pues tiene cierto grado de riqueza y por tanto le es posible, debido a esas posesiones, a esas riquezas, también es posible que se apegue a estas riquezas y por tanto necesita aún más entrenarse en esa práctica para
abrir un poco sus manos, porque al abrir las manos finalmente uno logrará abrir su corazón. Y el Buda explicó de modo muy hábil que podemos empezar de modo muy progresivo y simplemente dar, ofrecer cositas insignificantes hasta poco a poco, cuando se avanza en el camino, pues lograr abrir su mente y finalmente poder darlo todo. Y como lo dijo Shantideva en una estanza magnífica, dijo, primero el venerable Buda aconsejó donativos de cosas simples como la comida, y luego poco a poco, cuando nos hemos acostumbrado, podemos entrenarnos hasta llegar a dar nuestro propio cuerpo. It describes the amazing merit that is generated just by giving a mouthful of food to an animal. So just a little giving is an enormously transformative practice. En el sutra de las 3 acumulaciones, incluso se habla del mérito inconcebible que resulta del hecho de dar simplemente un bocado, de darle un bocado a un animal. Podemos ver que esa generosidad material es una práctica de transformación potente. It's very, very great, so that one can't bear the idea of giving any of one's possessions to another person. One can practice like this. One can take an object and put it in one's right hand and give it to one's left hand. Then with one's left hand, give it back to one's right hand. And gradually in this way, one will start to relax about the whole process of giving. Y eso, estamos apegados a nuestras posesiones hasta el punto en que la simple idea de dar algo nos es insoportable. Entonces podemos empezar con una práctica muy simple. Tomamos un objeto en la mano derecha y lo damos a la mano izquierda. Y de la mano izquierda volver a dárselo a la mano derecha. Y empezar con esa práctica que es tan simple y que va, pero que a medida va a ir relajando, nos vamos a relajar en cuanto a ese proceso de dar. Lord of the Rings, a whole lot of trouble would have been saved. Si seulement quelqu'un avait pu Si alguien le hubiera enseñado eso a Gollum en el Señor de los Anillos, pues se podía haber ahorrado muchas dificultades. It's also very important to, in practicing giving material things, to think carefully, to discriminate well. And this brings home to us the fact that none of the perfections can be practiced without a measure of wisdom. As we were saying, wisdom is the most subtle. Nevertheless, each of the perfections, to truly be paramita, truly be perfections, has to have a measure of wisdom with them. So let me explain this in terms of distinguish between pure type of giving and impure type of giving. Es muy importante en esa práctica de generosidad material, de pensarlo bien, ser prudente para discernir correctamente acerca de lo que uno da.
Es lo que nos muestra una vez más que ninguna de las paramitas puede ser practicada sin sabiduría. Porque aunque la paramita de la generosidad sea la primera o sea la más fácil, y que la paramita del discernimiento, sabiduría, es la última, o sea, la más útil, sin embargo, es evidente que cada una de las paramitas necesita cierto grado de discernimiento, sabiduría que nos permita distinguir una forma pura de donativo de una forma impura, de donativo impuro. Bodhicitta motivation, which is what should be driving all our actions on Bodhisattva path. Cuando hablamos de puro, lo que significa es que está en armonía con la motivación de la bodhicitta, que debe ser nuestra línea directora, la línea directora de todos nuestros actos en el camino del bodhisattva. We must ask ourselves, what is our motivation for this action? What is our motivation for giving? Because it could be that we do make the actual act of giving, but it's impelled by the wish to seem powerful or important or to bind other people to us. But none of those impulses, none of those motivations is consistent with bodhicitta. In fact, they're all affirmations of self-clinging. So such actions are clearly impure in terms of the bodhisattva path. Debemos preguntarnos cuál es la motivación que subraya nuestro acto cuando damos. Este acto puede ser provocado por el deseo de parecer importante o también ese acto lo podemos cumplir deseando un resultado, un efecto, que la gente nos aprecie. Y eso no sería la bodhicitta, sino al contrario, que muestra que hay un fuerte aferramiento egótico. Y por tanto, es importante tomarlo en cuenta cuando practicamos dentro del marco del camino del bodhisattva. Those who wear the mask of a great humanitarian or a great philanthropist, actually inside having a heart driven by very impure motivations. Parce qu'en fait, comme on peut le voir, Porque de hecho, como podemos verlo, algunas personas ponen la máscara de un gran humanista, un gran filósofo, pero de hecho no es el caso. donc nous ne voulons pas appartenir. Y no queremos pertenecer a esa categoría de gente. We have to check in terms of what we give is it really appropriate? Is it really going to be helpful? As far as we can judge, truly, is it really appropriate in that it helps the other person or the other people to whom we're making this gift? La seconde chose que nous devons Lo que también debemos examinar o verificar es ver si este acto es verdaderamente algo apropiado, algo útil para la persona, claro. Si podemos juzgar que sea un acto apropiado y útil. To say that sometimes one can produce what looks like a short-term benefit by an act of giving, but it is to long-term damage or long-term ruination even
of this person spiritually. Se trata, por tanto, de aportar el Dharma en el modo en que juzgamos la situación. Podemos dar algo que tendrá un beneficio a corto plazo, pero que en cambio a largo plazo podrá dañar o incluso arruinar espiritualmente a la persona. Of objects, one does not give poison, even to those who ask for it. One does not give weapons to those who ask for them. Because one thinks through what are the consequences of such a gift. C'est la raison. Es el motivo por el cual se dice que no se dan objetos tales como veneno o armas, si alguien, aunque nos las pidan. Y la idea aquí es pensar en reflexionar y pensar en las consecuencias del acto del donativo. Impure objects, mistaken objects to give, giving food to the hungry, giving medicine to the sick, are examples of pure objects of giving. Por tanto, si el donativo de veneno o armas constituyen objetos erróneos e impuros, en cambio, dar medicina a los que estén enfermos o comida a los que tengan hambre, eso en cambio constituyen objetos puros. However, it's important for us to understand that finally the perfection of giving is not accomplished through the physical act of giving. It is, in fact, an attitude. It is the intention to give away everything, which is the real heart of the perfection of the paramita of giving. So it is accomplished through the mind, ultimately. Il est donc Por tanto, es importante en ese caso entender que la paramita de la generosidad no es verdaderamente realizada por el acto, sino que se trata de un estado de la mente, de una intención de darlo todo, y eso es lo que constituye el corazón de esta paramita, que de hecho últimamente es realizada por la mente. The paramita of giving is said to be the thought to give everything. thought. The thought to give everything. So it is simply a state of mind. Et Y es el motivo por el cual Shantideva explica que la paramita de la generosidad es el pensamiento de darlo todo. De hecho, es un estado de la mente. Remedy is achieved, the real remedy for avarice, in rooting out the avarice, the disturbing emotion of avarice in our mind, by developing this intention, this pure intention of giving away everything in response to the needs of others. Porque así es como se actualiza el verdadero remedio para la avaricia, es decir, que es lo que nos permitirá arrancar esta emoción perturbadora de la avaricia al desarrollar esta intención pura. In the, so to speak, everyday world, we do that to the best of our possibilities, as we've already explained. But finally, we must know that the real perfection of giving is a transformation in our mind. Powerful part of the Bodhisattva path.
Eso no significa que no debemos hacer donativos materiales en nuestra vida. Claro, debemos hacer lo mejor que podamos, pero lo que muestra es que lo importante es una transformación que va a operarse en nuestra mente. Es lo que hace que esa paramita de la generosidad es un aspecto tan potente en el camino del Bodhisattva. We said that in terms of the perfection of giving material objects, not only can we discuss it in terms of the renunciate or the householder, but also we should discuss it in relation to how an advanced bodhisattva can practice. Hemos hablado de esta paramita anteriormente. Hemos dicho que podía ser practicada por un practicante renunciante, así como por un practicante laico, pero también puede ser efectuada por un bodhisattva avanzado. Y vamos a ver cómo practican la generosidad los bodhisattvas avanzados en el camino. You begin giving material gifts with something very easy like food, and finally you'll even be able to give away your own body. But here's the point. It is only the advanced bodhisattva who is able to really do that, to give away their own body for the benefit of others. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Como ya lo vimos, hay esta citación de Shantideva que habla de dar objetos materiales como algo tan simple como comida, y nuestra capacidad va a poder crecer hasta poder dar nuestro propio cuerpo. Y aquí el aspecto importante es decir que solo los bodhisattvas avanzados son capaces de aplicar este aspecto, dar su propio cuerpo. Paths and levels, it is someone who has seen the true nature of reality, which occurs on what we term the path of vision, the third of the 5 sequential paths that culminate in Buddhahood. And this is an extraordinary realization. It is not merely understanding emptiness, but the direct non-dual experience. So we are, as beginners, we are far from that level. It is extraordinary to reach such a level. But it is only such a person who has directly experienced emptiness and have therefore decisively cut their disturbing emotions, who can practice this giving of their body for the benefit of others. Somebody beneath that level of realization, they would still bear in their mind the force of the disturbing emotions, and therefore they could not undertake this act without it being accompanied by and stimulating hatred directed towards one's own body, in which case it would be a karmically very negative action. So that is why it is not permitted for those beneath the path of vision to deliberately make the gift of their own body for the benefit of others. Cuando hablamos de bodhisattva avanzado, se trata aquí de los bodhisattvas, en términos de camino, de nivel, se trata de los bodhisattvas que ya han logrado o actualizado el nivel en que tienen una experiencia directa de la verdadera naturaleza de la realidad, es decir, el camino de la visión, uno de los 5 caminos hacia el despertar,
Y se trata, por tanto, de una realización extraordinaria y no simplemente una comprensión de lo que es la vacuidad, sino es una experiencia directa, no dual de la vacuidad. Para los practicantes principiantes, los que somos nosotros, pues estamos muy lejos de ese nivel, de ese tipo de realización, y un bodhisattva avanzado que tiene esta percepción directa de la vacuidad ha cortado de modo definitivo la presencia de todas las emociones aflictivas, y sobre esta base puede aplicar la paramita de la generosidad de su propio cuerpo para el beneficio de otros seres. Y el simple hecho de creer en la vacuidad, de creer que uno entiende la vacuidad, eh, eso no nos corta de la fuerza de las emociones perturbadoras y, por tanto, no somos capaces de cumplir tales actos, porque si los cumpliésemos, entonces eso significaría que hubiera como una forma de hoyo hacia el propio cuerpo, y entonces tomar su propia vida sería un acto nefasto que crearía un karma negativo, y por tanto esa práctica no les es permitida a los seres que no tienen el nivel requerido para poder cumplirla verdaderamente. O sea, que hay que haber logrado al menos el camino de la visión para esa práctica. A great clarification and great understanding, because it's easy to become confused about it. Et ceci Eso es un aspecto que requiere que quede todo bien claro, porque puede haber confusión en cuanto a eso. Body, which is what is being discussed here. If, on the other hand, in order to save another being who is in peril, one accidentally lost one's own life in doing this, this would, of course, not involve any self-hatred or wish to destroy oneself, and therefore would be a very virtuous action, as in the example sometimes told in the scriptures of the mother who sees her child drowning and jumps into the river out of her great love for her daughter. In fact, both perished, but they were reborn in the heaven of Dushita, where the Bodhisattva Maitreya dwells. So that was a virtuous action. Here we're talking about somebody deliberately destroying their body, thinking this would bring about the benefit of another. Por tanto, es importante esclarecer esos aspectos. Si, por ejemplo, alguien intenta salvar a otra persona que está en peligro y que durante ese acto, pues la persona muere tratando de ayudar, entonces se trata de un acto virtuoso, porque el acto no fue cumplido sobre la base de una forma de animosidad hacia uno mismo, querer destruirse a uno mismo. Y en este caso estamos en el mismo marco que ese ejemplo que cuentan las escrituras de una madre que ve a su hija que se cae en un río y que se echa al agua para intentar salvarla, y su hija, y las dos se mueren, pero ambas van a renacer en Tushita, en la presencia del futuro Buda Maitreya. En ese caso se trata de un acto virtuoso, de un acto benéfico. Aquí lo que se subraya aquí, lo importante es que intentamos
No se trata de destruir su propio cuerpo debido a odio y pensando que eso podría ser beneficioso para otra persona. Mientras que para un bodhisattva es un acto deliberado, es diferente. Like from the stories of the Buddha's birth stories, when Buddha, for instance, on one occasion, in one particular territory, there's some great epidemic, and the only cure for this epidemic was the body of a certain fish. And so Lord Buddha manifested himself as this great fish and allowed everybody to eat his body. This was a pure act of giving his body. But then that was because that was Lord Buddha manifesting in this Nirmanakaya form. Un ejemplo de ello se encuentra en las vidas anteriores del Buda. Hubo un día una epidemia en un reino y el único modo de curar esa epidemia era comer la carne de un pez particular, y en ese momento el Buda se manifestó bajo la apariencia de ese pez particular, y para que la gente lo comiera y para que la gente que sufría de esta epidemia comiera su carne. Y aquí se trataba del Buda manifestándose bajo la forma del Nirmanakaya. Before compassion is fully perfect, do not give your body. Esta raison, Y por eso, dice Shantideva, antes de que la compasión esté completamente realizada, no ofrezcáis vuestro cuerpo. Others by using it in virtuous actions, such as giving material things, giving help, and so on and so forth. Por tanto, podemos usar, en cambio, nuestro cuerpo para el beneficio de los demás y, por ejemplo, si damos objetos materiales, por ejemplo, nuestras posesiones, nuestras riquezas, etc. Prepare ourselves to be able to give our body with total compassion in the future by various Dharma practices, by various meditative practices, such as, for instance, the Vajrayana practice of Tue, where we, in one part of Tue, we practice the white feasts and the red feasts, and therefore we meditated, we're giving nutrition to all kinds of beings. So in this meditative way, we can meditate, we can accomplish the giving of our body, but it is not to be practiced as a real physical giving of our body at our stage. And that's very important to clarify, because otherwise an immature understanding of this will lead people to great sufferings that they will inflict upon themselves, to no good end. Pero en cambio podemos progresivamente prepararnos para poder verdaderamente un día dar nuestro cuerpo, y eso podemos hacerlo a través de prácticas meditativas, como por ejemplo el Che. Esta práctica del Che, en esa práctica hay varios festines, festín blanco, festín rojo, y que a través de la meditación permiten ofrecer comida a diferentes tipos de seres,
Y así es como podemos entrenarnos y, y a cumplir esta práctica constituye un entrenamiento hasta que algún día podamos verdaderamente cumplirla. O sea, no se trata verdaderamente de un donativo, no damos nuestro cuerpo real, a nuestro nivel no es posible. Pero es importante esclarecer ese aspecto porque una comprensión inmadura de esa idea puede atraer un gran sufrimiento y unas consecuencias bastante serias. Discussion of the perfection of giving material objects, now concerning giving fearlessness. Ceci conclut l'explication. Eso concluye la explicación de la generosidad de bienes materiales y viene el segundo aspecto, la generosidad de la protección del miedo. Various types of danger. Ce don est Esa donativa se hace ofreciendo una protección a los que se encuentran en peligro, in danger of suffering, which is, of course, endemic to samsara. So we should try to develop this sense of protecting all beings as we aspire in our prayers to do. Like Shantideva says in Bodhidharma, may I be like an island for those who need an island. May I be medicine for those who need medicine. May I be the support of all living beings, like the four elements. In short, may I protect all beings from fearlessness. Claro, podemos decir que en cierto modo que todos los seres en el samsara están en peligro, claro, es endémico del samsara, todos los seres están en dificultades. Pero de hecho se trata de desarrollar justamente ese estado de la mente, de querer proteger a todos los seres, como lo formulamos en las plegarias que recitamos, y como lo expresó Shantideva en el Bodhicharya Avatara, pueda yo ser una isla para los que necesiten una isla, puedo hacer yo una medicina para los que necesitan una medicina, pueda yo ser el soporte de toda forma de vida, y como lo son los cuatro elementos, dicho de otro modo, pueda yo proteger a todos los seres de sus miedos. By saving the lives of beings, such as animals and so on, who are otherwise going to die or condemned to death, we try to save them from that. And that so such practices as releasing the life of animals is a really powerful and easy way to practice this type of giving fearlessness. Podemos practicar ese tipo de generosidad cuando intentamos salvar la vida de animales que están a punto de ir al matadero, pues intentamos salvarles gracias a prácticas como el hecho de liberarles, y eso es una práctica muy potente y además fácil de aplicar, una práctica de protección contra el medio. For themselves, such as the young or old or the animals, this is a very important thing for us to engage in as would-be bodhisattva practitioners.
Y entonces proteger los que no pueden protegerse a sí mismos, los jóvenes, los animales, etcétera. Eso constituye una práctica importantísima del camino del Bodhisattva. We also talk about the giving of love, but it's also easy to see that it can be, the giving of love can be treated as part of giving fearlessness. Nous avons Hemos hablado de otro tipo de generosidad, la generosidad del amor, pero podemos ver fácilmente cómo esa generosidad del amor está incluida en la generosidad de protección del miedo. Cuando hablamos aquí de amor, es evidente que se trata del deseo que todos los seres conozcan la felicidad y las causas de la felicidad. Either simply through reciting the aspirations or meditating upon loving kindness, one is also practicing another type of giving. So one should understand. Yes. Y cuando practicamos, por ejemplo, las aspiraciones, cuando recitamos las plegarias de aspiraciones o cuando meditamos en el amor y benevolencia, pues eso también son prácticas de la generosidad de protección del miedo. bien à présent Ahora vamos a ver la tercera forma de generosidad, que es la generosidad del Dharma. If we give the Dharma, we're giving the possibility to others to become free from samsara. But then this requires that who practices this must be able to do it effectively. Se trata efectivamente del ofrecimiento supremo porque le ofrece la posibilidad al que lo recibe de la posibilidad de liberarse del samsara, pero para eso la persona que efectúa ese donativo debe poder hacerlo de modo eficiente. One must possess the necessary qualities. And of course, depending on which aspect of Dharma one would teach, the qualities may be quite specific. But if one is talking now simply in terms of Mahayana Dharma, the one who is really qualified to teach the Mahayana Dharma is, as explained in many sources, the one who possesses has received and maintains his or her bodhisattva vow, knows how to repair any damage to it, and is learned in the Mahayana scriptures. Only a person with those qualities is effectively able to practice the giving of Mahayana Dharma. Dicho de otro modo, para que una persona pueda enseñar el Dharma de modo eficiente, debe ser dotada de las cualidades necesarias y según los aspectos que se van a enseñar, las cualidades pueden ser muy específicas, pero si hablamos ahora dentro del marco del Mahayana, entonces el maestro realmente cualificado, tal como se explica en varias fuentes scripturarias, es el que ha recibido y mantiene su compromiso de bodhisattva, que también sabe restaurar los daños que puede haberle ocasionado a sus votos y finalmente una persona
que conoce bien las fuentes escriturarias del Mahayana. Y, y todo eso, todos esos requisitos para poder ser un maestro del Mahayana eficaz, eficiente. Holding hands with a madman, he or she is likely to lead you off the cliff to your destruction. So unless we have those qualities, we should not practice giving of Dharma in that way. Si se enseña el Dharma del Mahayana sin cualificaciones, entonces corremos el peligro de, o más bien dicho, los discípulos corren el riesgo de, si confían en esa persona, corren el peligro como si le daran la mano a un loco que les llevara a borde del precipicio y que les va a hacer caer Si no somos cualificados, entonces se trata de no practicar esta forma de generosidad del Dharma. Masters before undertaking such activities. Il s'agit donc de vraiment Entonces se trata de verificar y ver también, hablarlo con los maestros antes de emprender esa clase de actividad. The giving of Dharma. For instance, simply if one is asked about the Dharma, one could recite some simple verse that one has memorized from the scriptures, which encapsulates the Dharma, such as cease to do evil, learn to do good, purify your mind. This is the teaching of the Sin embargo, es posible practicar esta forma de generosidad del Dharma practicando de modo muy simple. Podemos recitar, si es requerido, podemos recitar estanzas que hemos memorizado, como por ejemplo, pues recitar que abandonar las acciones negativas, las positivas, practicarlas intachablemente, cultivar vuestras mentes. Esa es la enseñanza del Buda. demander, mais est-ce que ça marche? Podríamos preguntarnos, ¿funciona? Si no estoy seguro de haber entendido lo que digo. Juste pour vous montrer Y simplemente para mostraros, para aseguraros que eso funciona, os voy a contar dos relatos. monk. il était une fois Érase una vez un viejo monje muy ignorante Knew no Dharma at all. qui ne connaissait aucun dharma. que no conocía nada del Dharma. Lady came to him and asked him to explain the Dharma to her. Malheureusement pour lui, Y un día llegó una anciana y le pidió que le explicara el Dharma. Embarrassed and upset, il était alors cela beaucoup en Entonces no sabía qué hacerlo. and he said, "Oh, I'm suffering." Entonces le dice, pues, ¿qué pasa? Y dijo simplemente, estoy sufriendo, totalement ignorant. porque soy totalmente ignorante. That sentence, which of course encapsulates the first two of the Four Noble Truths, the eye of wisdom opened in that old lady.
the words of the Buddha, this achieved great benefit, produced great benefit for this lady. One time there's again, long ago, there was a monk in his little house, and there was a thief outside the house. And the thief wanted to take something without the monk noticing, so he put his hand through the window, through the window opening, to take something from a shelf in the monk's house. The monk noticed what was happening, so he grabbed the thief by the arm. Mais le moine s'en est aperçu. Very strongly, all the time shouting, "I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Sangha," and gave him a very good beating. He was able to run off, and he ran and took shelter under a bridge over a nearby river. No, is that bridge was haunted by many horrible demons. Mais il ne savait all the time in his mind, this what the monk had been saying while he was beating was going through his mind. I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Sangha. He didn't even know what this meant, but the words kept going through his mind. And they smelt that there was a human there, and they're very excited, thinking they were going to dine very well that night. dine. Yes, Yes. okay. Teacher and said, "Oh no, we cannot go there. He's protected by the three jewels," because of course they could tell that in his mind was the three refuges. I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Sangha. So they all ran away. In that way, the thief was protected by the refuges.
case, simply the transmission of the words of the Dharma, even though not accompanied by any understanding, had a great benefit. So this is how even beginners can practice the giving of the Dharma. It is not necessary to beat people always while you're doing it, but you can still give the Dharma. Maybe sometimes, I'm not making a ruling on that, but not always. I think we'll leave that there, because otherwise I'll start talking about my old school, how wonderful it was. Nous allons peut-être en rester là parce que Of the perfection of giving. Now, very briefly, the benefits of giving. cela donc There are benefits that are kind of temporal benefits and ultimate benefits. That arise during the course of our lives, which are very positive conditions for our Dharma practice, but they're not the final result of Dharma practice. And in the case of the perfection of giving, its temporal benefit is, of course, the production of Dharma practice, such as being prosperous enough, there being enough prosperity in our future lives for us to be able to effectively practice the Dharma. That we generate selfish attachment to, because it's just prosperity in whatever sense is necessary for us to continue to expand our Dharma practice. alors il ne s'agit pas Condiciones que nos permitan incrementar nuestra práctica del Dharma. Pues estaba cerrado el micro y no sé desde cuándo, otra vez. Lo siento. It says,
All bodhisattvas who perfect the practice of giving will achieve the unsurpassable, perfect, complete enlightenment. En cuanto a los beneficios últimos de esa práctica, pues simplemente es lo que nos permite actualizar el despertar para el beneficio de todos los seres, como dice Asanga. Así todos los bodhisattvas que realizan la práctica de la generosidad actualizarán el pleno y perfecto despertar insuperable. And then finally, the etymology, as Saki Pandit has explained, the Sanskrit word for giving is dana, and this is derived from the word for wealth, which is also dana, but spelled D-H-A-N-A. So there's, in other words, there's an implicit association, or intrinsic association actually, of giving and wealth, as the names for both are so similar. Eso concluye la parte de los beneficios de la paramita de la generosidad. Y el último punto es el de la etimología. Como lo dice Sakya Pandita, el término sánscrito para la generosidad es dana, y ese término viene del término riqueza, que es también dana, pero que se escribe de modo diferente, que tiene una ortografía diferente, D-H-A-N-A, y vemos aquí la asociación implícita, intrínseca, entre el donativo y la riqueza. The perfection, the paramita of giving. Ceci conclut donc Eso concluye la explicación de la paramita de la generosidad. I'd like to wish everybody very good dreams tonight. nous allons donc Vamos a dejarlo aquí y os deseo unas buenas noches. et si jamais Y si tenéis pesadillas, pues no os olvidéis, hay que recitar los 3 refugios. Rinpoche mentioned to me many years ago in Nepal that is a sign, dreaming about excrement is a sign of coming wealth. So you should all have very good dreams tonight. Y si soñáis con excrementos, mencionaré lo que me dijo un día Karma Tinley Rimpoché, mi maestro. Dijo que soñar con excremento era una señal de riquezas por venir. Os deseo seguiremos mañana con la segunda paramita, la paramita de la conducta ética. Sanamdi Tamsesipane. Danam. Chiga nachi bala drupa ye sepe soile droa droa.